En este video vamos a ver la validación de errores a través del try except. Cuando nosotros probamos un programa puede ser que se produzcan algunos errores de ejecución. En el caso de Python va a emitir un error o una excepción y se va a detener directamente la ejecución del programa. El error va a aparecer en la ventana principal junto a un mensaje y algunos de los mensajes que pueden aparecer son los siguientes. Puede ser que si queremos dividir por 0 nos aparezca el error de que no se puede realizar la división por 0, que si queremos definir una función o una fórmula donde se acuda a una variable que no exista, aparece como un error de nombre definiendo de que no está definida justamente esa variable. En el caso de querer trabajar con números, depende del tipo de datos, tenemos que ver si nosotros validamos de que sea un entero, no podemos ingresar un dato diferente de que sea un entero, ya que nos va a arrojar un error de valores. Y también nos puede provocar un error cuando queremos importar un módulo desde otro espacio y ese módulo, por ejemplo, no exista. Si queremos importar, por ejemplo, alguna función que hayamos creado y estamos colocando mal el nombre. Para poder tener el control sobre esta condición de error, Python nos da una instrucción para ese manejo de excepciones que sería try, es la que va a detectar dónde están las excepciones y si existen excepciones, tenemos except error, que es el que nos va a permitir tener las instrucciones para las acciones que deseemos realizar si existe una excepción. Si al ejecutar todas esas instrucciones incluidas en el try no se detecta ninguna excepción o ningún error especificado en except, entonces se va a realizar la ejecución también que se realiza en forma normal y continúa después de la instrucción try except. Por otra parte, cuando ejecutamos las instrucciones incluidas en try, ocurre el error o excepción especificado en except, entonces se realizan todas esas instrucciones asociadas a except. Y después también se prosigue la ejecución. Siempre recuerden que es de arriba hacia abajo la lectura del programa, por lo tanto va a continuar luego con lo que esté debajo de ese código. Esa instrucción le da al programador poder tener ese control sobre los errores en la ejecución y la posibilidad de escribir algunas instrucciones para poder describir esas acciones en caso de que se produzcan esos eventos. Si no se especifica cuál es el error, entonces se van a realizar todas las instrucciones asociadas a except. En este ejemplo, nosotros vemos cómo se cargan los datos o se almacenan los datos en una variable n, cómo se recorre un bucle de for hasta ese valor de n y cómo se ingresa con un input un dato. Lo que está haciendo acá el programa es emitir la cantidad de datos que queremos cargar y luego permitir que se ingresen esa cantidad de datos. Por lo tanto, después por último imprime el total, que es lo que se está pidiendo en la consigna. Ahora bien, en este caso el usuario probó con números reales y números exactos, digamos, enteros, qué es lo que pedía la consigna, pero el usuario puede equivocarse y si nosotros hacemos una prueba del programa e ingresamos donde decía cantidad de datos ABC en vez de ingresar un dato entero, nos aparecería en pantalla este tipo de error. Este tipo de error provoca que la ejecución se detenga. Para poder evitar esto, vamos a hacer un segundo intento donde se evita esa interrupción del programa. En caso de error va a arrojar un mensaje, entonces probamos con try, pedimos que se ingrese esa cantidad de datos, la almacenamos en una variable n y ahí, en todo caso, si está correcto, ponemos una variable en true. Excepción que tenemos de error de valor, le colocamos a esa variable el valor false. Y ahí vamos preguntando, si no está correcto, o sea que está en false, imprimimos una leyenda en pantalla donde decimos que la cantidad es incorrecta. Esto, metido dentro de un bucle while, le va a dar la posibilidad al usuario que lo vuelva a ingresar.
Para eso tenemos que llegar a esta tercera parte, donde ya tenemos el while, jugamos con una variable para poder trabajar con break continuo. Podemos, mientras todo esto sea verdadero, while true, y ejecutamos lo primero que decimos con el try para validar a ver que ingresen realmente números enteros. Si está todo bien, no hacemos nada en ese caso, y si no, hacemos la excepción del error de valor y le escribimos cantidad incorrecta. Continuo. ¿Qué es lo que va a provocar el continuo? Volver al while, volver a la línea de while, de código, y volver a permitirle al usuario que ingrese nuevamente la cantidad de datos las veces que sea necesario, porque este while, mientras no se cambie el valor de true a false, va a continuar ejecutándose. En el único momento que el while no se va a ejecutar, nuevamente va a ser cuando en el try se ingrese la cantidad de datos en un valor entero, que es lo que pide el programa, se ingrese de forma correcta y por lo tanto eso va a provocar el salto de línea a la línea de código donde dice break, para poder salir de ese while. Interrumpe ese bucle, pero lo reanuda luego cuando se produzca un nuevo valor. En este caso se está trabajando con un for hasta un cierto rango. Ese rango está delimitado por la cantidad de datos que se guardaron en la variable n. Y ahí va permitiendo que se ingrese dato por dato. Por supuesto, continuamos con el mismo problema, porque si en ingrese dato nosotros hacemos la prueba y ingresamos datos incorrectos, se nos va a bloquear. Acá tenemos una prueba donde probamos el primer try a ver si funciona, cantidad de datos ABC, obviamente arroja el mensaje cantidad incorrecta, pero no se quiebra el programa. ¿Por qué? Porque tenemos la excepción realizada. En cantidad de datos, vuelvo a colocar el número entero que me pedía y ahí con 3 me pide los 3 datos y realiza la suma. En ese intento final se protege ese ingreso de la cantidad de datos y de los datos para sumar. En el ciclo de la suma se usa un ciclo while, debido a que si se ingresa un dato equivocado, no va a contarse como un ciclo válido, va a permitir que se vuelva a ingresar. En este caso, entonces ya tenemos acá completo la excepción para los dos tipos de datos, tanto para la cantidad como para los datos uno a uno que luego debe trabajar. En el primer caso está trabajado con el continuo y con el break. El break, recuerden que es el que nos permite salir del bucle. Nosotros en clase lo trabajamos con las opciones de válido, true y false, o flag, true y false. Y en el segundo caso, lo que hace es, mientras esto sea verdadero y se sigan ingresando los datos, va a seguir funcionando el while. Cuando se ingresa el dato, se suma lo que se tiene que sumar, se acumula con esta variable s que va acumulando los valores totales y luego al finalizar imprime el resto el total de la suma. Fíjense con cuidado, entonces el uso de las instrucciones try, except, break y continua, y el encolumnamiento en este caso es fundamental para permitir salir o continuar en el bucle, tiene que estar bien encolumnado.